Hola de nuevo a todos. Hoy vamos a volver a ver algo increíble, algo que también es un giro dramático en la historia del Libro de Mormón. Habíamos visto en capítulos anteriores, como dicen las películas, que Alma y los hijos de Mosía se habían encontrado con un ángel y se habían convertido completamente y habían comenzado a predicar al pueblo. Y tenemos también que Mosía, el rey Mosía, le entrega los anales a Alma, registros del pueblo. Y que nos encontramos aquí que los hijos de Mosía le han pedido a su padre que les deje ir a predicar a los lamanitas. Entonces ahora mismo no hay herederos al trono. Y el pueblo le pide a Mosía nombrar a un heredero al trono porque él ya estaba viejito. Entonces él dice que no se lo va a pedir a sus hijos porque han pasado cosas muy buenas con reyes buenos, pero también cosas muy malas con reyes malos. Entonces el rey Mosías decía que si pudiera su pueblo tener un rey como lo fue su padre, el rey Benjamín, entonces estupendo. Siempre deberían tener ese tipo de rey, pero que desgraciadamente no siempre es así. Incluso él mismo llega a decir que su hijo Aarón, que era quien el pueblo quería que fuese el próximo rey, podría volver a su época mala, a sus vanidades, a sus iniquidades, y entonces podría destruir al pueblo y destruirse a sí mismo. Así que Mosía propone un nuevo sistema de gobierno, el gobierno de los jueces, y esto es un cambio dramático en la historia del Libro de Mormón. A partir de que él fallezca, el próximo gobernante será un juez superior, y habrá jueces mayores y jueces menores, y entre ellos mismos se controlarán también. ¿A quién nombran después de escuchar al pueblo como primer juez superior? A Alma, Alma hijo. 19 y 20 dice, hablando acerca del pueblo que había caído en la esclavitud debido a la iniquidad por el rey Noé. 19 dice, y si no hubiese sido por la interposición de su omnisciente Creador, y esto a causa de su sincero arrepentimiento, inevitablemente habrían permanecido en el cautiverio hasta ahora. Mas he aquí, los libró porque se humillaron ante él, y porque clamaron a él poderosamente, los libró del cautiverio. Y así es como en todos los casos el Señor obra con su poder entre los hijos de los hombres, extendiendo su brazo de misericordia hacia aquellos que ponen su confianza en él. Mosía está diciendo que el Señor libró al pueblo de Limi, pero recordaremos que fue Gedeón el que dio una idea, la idea de emborrachar a los guardianes lamanitas. Mosía podía haber dicho, el pueblo de Alma fue librado por la mano del Señor, porque hizo que los lamanitas cayeran en un profundo sueño. Pero podía haber dicho que el pueblo de Limi fue gracias a su propia estrategia, y sin embargo no lo hace. Quisiera contar algo que me acaba de pasar. Llevo un par de días que no encuentro mis llaves. Los que me conocen saben que soy muy despistado y siempre ando perdiendo todo, llaves, cartera, teléfono. Y lo he estado buscando por todas partes. He estado recordando dónde estaba cuando llegué a casa, qué hice, dónde dejé la ropa, todo. Y las llaves no aparecían. Esta mañana oré y pedí a mi Padre Celestial que me ayudara a encontrar las llaves. Y un instante después estoy mirando mensajes de WhatsApp y me mandan uno desde el trabajo con una foto de las llaves. Me las había dejado en el trabajo. Cualquiera podría decir, bueno, pues tú has buscado las llaves y alguien la ha encontrado. Y así es, pero es de nuevo una entrañable misericordia del Señor que yo viera el mensaje después de haber orado, para así darme cuenta
que su mano está en todas las cosas y que si hay algo que aborrece el Señor, una de ellas es un corazón poco agradecido. Muy bien, bueno, pues este último capítulo de Mosía, terminamos ya el libro de Mosía, termina diciendo que Mosía, el rey, fallece y también fallece Mosía padre. Y entonces empezamos con el libro de Alma. Y el libro de Alma comienza diciendo que había habido disputas en la iglesia, que habían habido algunos problemas y que llegaba un hombre llamado Neor que disputaba contra lo que se enseñaba en la iglesia. Neor mismo llegó a crear su propia iglesia. ¿Y quién se le enfrenta? Gedeón, aquel gran nefita que había dado la idea de emborrachar a los guardianes lamanitas para huir y que tanto había hecho por su pueblo. Este Gedeón se defiende de los ataques de Neor con la palabra de Dios. Y entonces Neor quiere matarlo con la espada, Gedeón se defiende con su propia arma, pero dice que ya está entrado en años y muere. Y entonces llevan a Neor ante Alma y Alma lo condena a muerte. Y dice Alma que Neor ha introducido la superchería sacerdotal y que si este pueblo cayera en la superchería sacerdotal resultaría en su destrucción. La superchería sacerdotal es ponernos a nosotros mismos al enseñar el Evangelio o al hablar de Dios, ponernos en el foco de atención. Elder Bedner del Quórum de los 12 Apóstoles dijo: cualquier cosa que a sabiendas hagamos ustedes o yo en calidad de maestros para llamar intencionalmente la atención sobre nosotros, bien sea el mensaje que presentamos, los métodos que empleamos o nuestra apariencia personal, es una forma de superchería que restringe la eficacia de la enseñanza del Espíritu Santo. La predica por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera, y si es de alguna otra manera, no es de Dios. Resulta que hay personas que quieren tener reyes y hay un tal Amlici que quiere ser rey, que se granjea el favor de muchos de los del pueblo. Y entonces pues se le pregunta al pueblo. Afortunadamente la mayoría del pueblo vota en contra de Amlici, pero él no se conforma y se lleva a muchos tras de sí y toman sobre ellos el nombre de su líder, Amlici, y se llaman amlicitas. Y aunque no se rapan el pelo como los lamanitas, pero sí se unen a ellos y crean un gran ejército, y los amlicitas se ponen una señal roja en la frente. Y así se cumple lo que el Señor le dijo a Nefi, que sus descendientes sabrían diferenciarse y apartarse de los que no siguieran al Señor y a sus profetas. Hay unas cruentas batallas. Se nos habla acerca de cómo se preparan unos con sus capitanes, de cómo se preparan otros con sus capitanes y de cómo hay una cruenta destrucción. Y a pesar de que los amlicitas y los lamanitas son muchísimos más que los nefitas, sin embargo, la mano del Señor fortaleció a los nefitas, habiéndole ellos rogado fervorosamente que los librara de las manos de sus enemigos. Por tanto el Señor oyó su clamor y los fortaleció, y los lamanitas y los amlicitas cayeron ante ellos. Y que gracias a que cada uno pagara por lo que había hecho, se pudo poner orden en la iglesia. Muchas veces queremos que se nos perdone de todo. Muchas veces pensamos que el Señor es todo misericordia, pero también hay justicia. Es importante que paguemos por lo que hemos hecho, para que así haya un orden. Aunque la misericordia, sin lugar a dudas, nos da una gran ayuda y muchísimas nuevas oportunidades. El último capítulo de nuestro bloque, Alma 4, nos dice que se ha trabajado
en el pueblo castigando a los que han cometido transgresiones y entonces ha habido progreso. Desafortunadamente los que no son de la Iglesia están persiguiendo a los que son de la Iglesia y más desafortunadamente todavía los que son de la Iglesia llegan a hacer lo mismo. No solamente se pelean con los que no son de la Iglesia, sino entre ellos mismos los miembros. Dice el Libro de Mormón que hasta incluso dándose puñetazos unos a otros entre los miembros, y que esto resulta de grandísima tristeza para los miembros fieles, y dice que la iniquidad de los de la Iglesia fue una gran piedra de tropiezo para los que no pertenecían a ella. Sin lugar a dudas, qué grande la importancia del ejemplo que tenemos que dar a los que no son de la Iglesia. Las escrituras son importantes, los folletos, los libros, los vídeos, las charlas, pero sin lugar a dudas la mejor herramienta que podemos usar para invitar a alguien a venir a la Iglesia es ven y ve. Ve lo que hacemos en la Iglesia, ve mi vida, ve mi felicidad, ve cuán feliz son mis hijos y mi esposa. Ven y ve. Nuestro ejemplo es importantísimo y aquí vemos cómo el mal ejemplo de los de la Iglesia tuvo unas consecuencias funestas. Alma está tan preocupado por su pueblo que finalmente decide dejar su puesto de juez superior, como si dijéramos de gobernante, de primer ministro, en manos de un buen hombre, Nefía, para salir a enseñar al pueblo. Me encantan los versículos finales del capítulo 4 de Alma. Versículo 19 dice: e hizo esto para poder salir él mismo entre los de su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicarles la palabra de Dios para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes, y para abatir por medio de la palabra de Dios todo el orgullo y las artimañas y todas las contenciones que había entre su pueblo, porque no vio otra manera de rescatarlos sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. Qué importante es el testimonio puro. Obtengámoslo, tengamos un fuerte testimonio del Evangelio de Jesucristo, de su expiación, y seamos humildes, no contendamos con los demás, no nos peleemos entre nosotros ni con aquellos que no son de nuestra fe. Dejo esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén.